Estaba yo trabajando en Diario 16 y me llaman de la cadena SER para decirme que me vaya a trabajar a la radio. Y voy yo, y con dos narices les digo que no me voy, que me quedo en Diario 16 porque estamos en agosto y porque ya me han dicho que en enero me van a renovar. Y ahora te preguntarás, ¿y si le dijiste que no a la cadena SER, cómo es que ahora estás trabajando en la SER? Bueno, pues te voy a contar porque al final acabé haciendo radio en el sitio en el que siempre había soñado. Porque el sueño de toda mi vida siempre fue trabajar en la cadena SER, pero lo que nunca imaginé es que la entrevista para entrar en la SER iba a ser la entrevista de trabajo más fácil que he tenido en toda mi vida. Y eso, que cuando me llamaron para fichar por la cadena SER, les dije que no, que me quedaba en Diario 16. ¿Quieres saber por qué al final sí fiché por la SER? Pues ponte cómodo, que empezamos. Lo primero, antes de seguir, esta es la tercera y última parte de la serie Cómo me hice periodista deportivo y así llegué a trabajar en la cadena SER. Si no has visto los vídeos anteriores, te dejo aquí arriba el enlace de la parte 1. Cuando acabes de verlo, enlazas con la parte 2 y después vuelves a este vídeo para completar la trilogía. Venga, que te espero, vuelvo ahora. Recuerda que la temporada 1997-98 terminó con la narración de ese partidazo en el Vicente Calderón que yo narré con la parálisis facial. Y como dije, esa grabación se la pasamos luego al Atlético de Madrid para que la escuchara. Y tras escucharla, nos tocó la lotería. Concretamente nos tocó el premio gordo. El Atlético de Madrid nos dio 2 acreditaciones de temporada para narrar todos los partidos de la temporada 1998-1999 que el Atlético de Madrid iba a jugar en el Estadio Vicente Calderón. Hicimos la temporada entera en primera y la hicimos con el pack completo. Entrenamientos semanales y partidos en casa los domingos. Empezaba mi último año de carrera y alucina, yo ya era periodista deportivo. A pesar de que todavía no había cobrado ni un duro por serlo, pero yo ya era periodista deportivo. Y no lo era por lo que estaba aprendiendo en la carrera ni por lo que me estaban enseñando en la facultad, lo era por lo que vivía cada día en primera persona, cubriendo la actualidad del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino y en el Calderón, narrando hasta 3 partidos por fin de semana. Esa temporada narrábamos desde el campo los partidos del Atlético de Madrid, del Rayo, del Atlético B, del Castilla y del Fortuna. Estábamos narrando en todas las categorías del fútbol español e íbamos también a los partidos del Leganés B, a los de Estudiantes y a los del Fuenlabrada en baloncesto. Y éramos tan solo 5 personas. Y joder, éramos Radio Fortuna, éramos una radio de barrio, éramos estudiantes, pero trabajábamos, echábamos horas como si fuéramos profesionales y no cobrábamos. Y luego estaba la ilusión, estaba la motivación, estaban las ganas y estaba la unión que teníamos entre nosotros, porque salíamos juntos, currábamos juntos y aunque estábamos en distintas clases, íbamos a la facultad juntos, cuando íbamos a clase. Claro, fue la hostia. La temporada 1998-1999 fue mi mejor curso como estudiante. Pero no por lo que estudiaba, sino por lo que aprendía. Era feliz, y eso, que casi no iba a clases. Se podía decir que mi futuro ya había comenzado, el cohete ya había despegado y su aterrizaje solamente tenía un objetivo, la cadena SER. En 1999 acabé la carrera. Llegó el verano, y mientras seguía con mis prácticas autodidactas en Radio Fortuna, mi objetivo empezaba a ser ya cobrar por mi trabajo. Así que lo que hice fue empezar a mandar currículums. Los mandé a todos los lados, radios, periódicos, televisiones, agencias, y la respuesta, cuando había, era siempre la misma. Decían, agradecemos su interés, pero no tenemos ningún puesto de trabajo que se adecue a su perfil. Vamos, que todos mis currículums acababan en la papelera. Todos menos uno, porque a finales de verano me llamaron de Europa Press. Necesitaban a alguien para cubrir la información del Atlético de Madrid B en segunda y querían aprovechar que yo ya iba a los partidos con la radio. Así que tuve una entrevista en La Castellana, junto a las Torres Gio, y empecé mi carrera profesional. Y digo profesional porque ya cobraba, ya era un profesional. Me pagaban un fijo de 12.000 pesetas por 4 previas mensuales y 2 crónicas de los partidos del Cerro del Espino. Y además tenía que cubrir las ruedas de prensa de los técnicos. Y luego, cada noticia suelta que me compraban me daban 5.000 pesetas, pero no me compraba mucha, la verdad, porque era un filial. Vendía menos y nada. Pero eso no importaba, lo importante era que trabajaba y que ya cobraba. Una mierda, sí, pero cobraba. Mi trabajo ya tenía beneficios. Y otra vez, aunque fuera de forma indirecta, era gracias al Atlético de Madrid, así que podía decir que todo iba viento en popa. Ojo a lo que viene ahora, que es importante. ¡Suscríbete! Pero no te suscribas porque te lo pido yo, suscríbete porque te gusta el contenido de los vídeos, porque estás aprendiendo periodismo deportivo. Si te gusta y crees que estás aprendiendo, entonces suscríbete, pero no porque yo te lo diga. Te vas a suscribir porque tú quieres. Esa temporada conseguí incluso que mi hermano fuera acreditado al Camp Nou, a través del Rayo Vallecano para ver el Barça Rayo. Un partido, por cierto, que lo ganó el Rayo. Y en medio de todo ese oasis de felicidad, de locura y de frenesí, en ese entonces llegó la oportunidad que lo cambió
absolutamente todo. Esther, que aún seguía estudiando comunicación audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información, me dijo que en los tablones de la facultad había un anuncio de un curso del IMEF que era para desempleados. Era un curso de periodismo deportivo en radio y en televisión. Así que me apunté al paro y me matriculé. De octubre de 1999 a abril del 2000 fui todas las mañanas de 9 a 2 de la tarde a Somosaguas. Así que cuando pensaba que yo había terminado ya de estudiar, empecé otra vez. Y fue Iván el que empezó a cubrir él solo todos los entrenamientos del Atlético de Madrid. En ese curso coincidí con Pablo López, que está ahora en Radio Marca, y también coincidí con Francisco José Caro, que es la voz y la imagen del balonmano en Teledeporte. Pero lo más importante, en ese curso conocí al que iba a ser mi padrino, a la persona que confió en mí. El primer profesor de radio con el que más tiempo estuvimos fue Javier La Laguna, y Lala trabajaba en la cadena SER. Lala narraba el Atlético de Madrid en Carrusel y eventualmente presentaba también Hora 25 Deportes a las 8:30. Él fue el primer profesional en activo que me enseñó de verdad a hacer radio y fue en un curso del IMEF y apuntado al paro, no fue en la facultad. Por eso siempre digo que yo en la facultad no aprendí absolutamente nada para ser periodista deportivo. Y ese curso, encima, era el equivalente de lo que sería ahora mismo un máster. La diferencia es que era gratis. A mí no me costó 10.000 euros, yo no hipotequé a mi familia, yo no endeudé mi futuro. Al contrario, a mí me salió gratis, yo no pagué ni un euro, no pagué ni una peseta. Aprendí a hacer boletines, aprendí a sacar y a usar los cortes de voz, aprendí a preparar y hacer entrevistas, a organizar, ordenar y preparar programas profesionales de radio. Y hubo una práctica en la que había que narrar. Así que en ese curso volví a enfrentarme otra vez a un examen de narración. Otra vez, como aquella vez en la que fracasé en la radio del corredor, ¿te acuerdas? Pero esta vez ya te adelanto que iba a ser distinto. Esta vez la práctica era narrar un Barcelona-Valencia y en cuanto Lala preguntó quién iba a narrar, yo di un paso al frente y me ofrecí. Dije, yo soy el voluntario para narrar. Era la oportunidad de mi vida, no la podía desaprovechar. Y no lo hice. Esa vez no la cagué, esa vez la clavé. Yo estaba ya acostumbrado a narrar por la tele en la radio. Conocía además a los dos equipos. Me sabía los 11 titulares del Barça y del Valencia de memoria. Así que narré. ¿Y cómo narré? Enseguida La Laguna asintió con la cabeza como diciendo, este chaval controla. Joder, si controlaba. Llevaba años preparándome para ese momento. Por eso siempre te digo que hay que prepararse para el momento en el que tengas la oportunidad. Yo no sé durante cuánto tiempo narré. 10 minutos, cuarto de hora, media hora. No lo sé. Yo lo único que sé es que yo no quería que ese momento acabara nunca. En esta ocasión lo bordé y además La Laguna tomó nota. El curso siguió, llegaron las navidades, hicimos el módulo de televisión, vinieron varios profesores, hicimos atletismo, hicimos motor, hicimos deporte de invierno y cuando acabó me apunté a un curso de diseño con Photoshop y durante ese curso me llamaron para otra entrevista de trabajo, esta vez para la sección de deportes de Diario 16. Era mi segunda entrevista de trabajo después de terminar la carrera y fue la que peor lo pasé. No por la entrevista, que fue muy bien, sino por el después. El proceso de selección duró, yo qué sé, duró más o menos un mes y medio. Así que pasaban los días y no me llamaban. En los descansos del curso de Photoshop llamaba yo a Diario 16 y nada, o no me lo cogían, o no me contestaban, o me daban largas. Y cuando por fin me llamaron, fue para decirme que habíamos quedado 2 finalistas y que habían elegido al otro, no a mí, a un tal Alfredo. Luego tuve suerte porque cuando acabé el curso de Photoshop me contrató Europa Press Ediciones para hacer un coleccionable de los Juegos Olímpicos para el diario ABC. Así que durante 2 meses estuve yendo a la Castellana y fue la primera vez que he tenido un horario de trabajo con hora de entrada y con hora de salida. Comía fuera de casa y recuerdo que los menús del restaurante que había en la zona nos salían más o menos por 100 o por 200 pesetas. Allí trabajé con Sonia. Sonia había sido compañera mía en la facultad. Estuve también con Yolanda. Pero el curro al final a los 3 nos duró apenas 2 meses porque ABC canceló ese coleccionable para los Juegos de Sydney, así que tuvimos que archivar todo el material que teníamos y nos fuimos a casa. Y encima, a los pocos días, me echaron también de corresponsal del Atlético de Madrid porque el primer equipo del Atleti bajó a segunda. Así que me quedé compuesto y sin trabajo, solamente con Radio Fortuna, donde lo tenía todo, donde hacía de todo, pero donde no cobraba ni un pavo. ¿Qué hice entonces? Me apunté a otro curso de radio, esta vez el de Ondas Escolares y Universitarias, que hoy en día se llama Onda Formación y que en 1999 sus clases y su estudio estaban en el Colegio Amanecer en Alcorcón. Pero en ese curso, afortunadamente, solo duré 2 semanas porque hubo una baja en Diario 16 y me llamaron para firmar el contrato hasta el día 31 de diciembre. Esta vez no hubo ni entrevistas. Meses antes yo había sido el segundo del casting y ahora era el único. Así que a finales de junio de 1999 empecé a trabajar en la sección de deportes de Diario 16. Empecé haciendo breves, empecé haciendo noticias muy cortas, pero a finales de julio ya cubría la información del Atlético de Madrid en segunda. Y había firmado también la noticia del fichaje de Flavio Consensao por el Real Madrid después de hacer una guardia veraniega de estas en la puerta 54 del Estadio Santiago Bernabéu.
Iba tan bien que en agosto ya me dijeron que en enero iba a renovar. Yo nunca había imaginado trabajar en un periódico además nacional, pero estaba en deportes, estaba aprendiendo mucho, me gustaba y encima me pagaban, y pagaban bastante bien para tener 23 años. Así que la vida podía ser maravillosa, pero todavía me quedaba lo mejor. En los últimos días de agosto llegó la llamada. Sonó el teléfono y era Javier La Laguna. Me puse nerviosísimo, porque en ese momento estaba encima en la redacción del periódico trabajando. Óscar, soy Lala. Ha habido 2 bajas en la redacción de deportes de la SER. Me han preguntado si conocía a alguien y me he acordado de ti. Entrarías de becario y cobrarías 50.000 pesetas. Eso fue lo que me dijo Lala en la llamada. Joder, la llamada que llevaba esperando toda mi vida. La radio y la redacción en la que yo quería trabajar desde los 13 años. Era la oportunidad. Y había llegado de forma inesperada. Y había llegado al revés de lo que yo había imaginado, porque eran ellos los que venían a buscarme a mí. ¿Y sabes qué respondí? Que no. Respondí que no, que en Diario 16 cobraba casi el triple y que encima me habían prometido la renovación. Tenía 24 años recién cumplidos y el sueldo y el puesto que me ofrecían en la SER, la verdad es que me parecía poco, me parecía escaso. Así que colgué el teléfono y te juro que lo colgué asustado. Estaba alucinado conmigo mismo de lo que acababa de hacer. Me había puesto nervioso y la había cagado. Llamé a Esther, se lo conté y me dijo de todo. Me dijo, acabas de renunciar al trabajo de tu vida, vuelve a llamarle y dile que te va gratis. Y volví a llamar. Y Lala me dijo que había tenido suerte de que el siguiente de la lista tenía el teléfono apagado. Al siguiente de la lista le confesé yo años después que podía ser él el que estuviera trabajando en la cadena SER y no yo. Era el 29 de agosto de 2000, era martes. Pedí el miércoles 30 libre en el periódico porque no me atrevía a presentarme allí hasta que tuviera cerrado el fichaje por la cadena SER. El jueves 31 de agosto tuve la entrevista con Ramón Gabilondo, el hermano de Iñaki, que en aquel entonces era el jefe de deportes y de programas de la cadena SER. Me senté en su despacho, le di mi currículum y directamente lo tiró a la basura. Me miró a los ojos y me dijo, Lala confía en ti y yo confío en él. ¿Puedes empezar mañana? Y esta vez respondí que sí. Esta vez le declaré mi amor eterno a la cadena SER. Fui a Diario 16 después de esa entrevista para rescindir mi contrato de manera unilateral. En Diario la verdad es que lo entendieron, sabían que era mi sueño y me felicitaron. Eso sí, ese jueves 31 de agosto me tocó cierre y salí de trabajar a las 2 de la mañana. El viernes 1 de septiembre del año 2000, a las 9 de la mañana, muerto de sueño después del cierre, firmé mi primer contrato con la cadena SER. Era un contrato de prueba durante 4 meses. Ramón Gabilondo me dijo que iba a trabajar con Paco Jo para el programa SER Deportivos y que a partir de ahí todo lo que yo consiguiera iba a ser mérito mío. Y parece ser que no lo hice muy mal, porque más de 2 décadas después aún sigo viniendo todas las mañanas a trabajar a la calle Gran Vía 32, octava planta, redacción de deportes de la cadena SER.